Grabando. Ya, muchachos. Vamos con la segunda patita. Tercera. La primera moción es preguntarles dudas, consultas que tengan acerca de la prueba. Profe, De metrología, por supuesto. con respecto a la aproximación, ¿cuántos decimales se van a dejar o cómo va a ser eso? Camila, Andrea, no te escuché. ¿Podías repetir, por favor? Con respecto a la aproximación, ¿cuántos decimales van a ser? ¿Cuál es la lectura del plano? ¿Qué lectura te dieron? Voy a buscar el documento, ¿ya? Metrología. Camila, ¿es una consulta? ¿Quiere que le diga los datos? No. Esa es la prueba que tienes, ¿cierto? Sí, Ahí está la pieza. Te acabo de preguntar, ¿cuántas cifras? Ah, ¿qué hice? No sé qué hice. Tienes un segundito. Apreté algo que no tenía que apretar. Ya. En vez de cerrar un mono que se aparece, lo abre. Compartir. Fíjate, ¿dónde está hablando de planos? dice un plano técnico. Claro, está referido a la figura 1. Pero ¿qué medidas están dadas ahí? Fíjate, pues, fíjate en la figura. ¿Qué medidas te dieron? Milímetros No, y es arriba pulgadas. ya, la de arriba pulgada, que es la figura 1, por la que yo te estoy preguntando, está dado en pulgadas. Y en la figura 2 te están dando milímetros. Las lecturas, Sí, las lecturas de acuerdo a la norma internacional de metrología. ¿En qué se mide? ¿En pulgadas o en milímetros? en milímetros. En milímetros, porque es el sistema métrico. Y si te están dando milímetros, ¿cuántos decimales tienen los milímetros que te están dando en el plano? 2 Ya, entonces, ¿cuántas cifras vas a trabajar? con 2 decimales. Ya, Y lo que me dé después de esos 2 decimales, ¿no lo pesco? ¿Lo dejo hasta ahí ah, nomás? ahí es donde usted va a tener que hacer sus aproximaciones pertinentes. Tiene que aplicar la ley del redondeo a la segunda cifra decimal que va a conservar. Se llama redondeo a la segunda cifra decimal a conservar. Hay todo un apunte para el método de redondeo.
Esa es una consulta. ¿Hay alguna otra consulta? Yo, profe, Haga su consulta. que yo convertí los grados Fahrenheit a Celsius y así con la fórmula que usted dio y después ¿cómo se llama? Lo puse en Google y me salen distintos resultados. ¿Por qué? Está mala la En fórmula, uno ¿no? me dio 25,8 grados y en el otro me dio 418. No supe el cero. No, la fórmula que está ahí que dice grados Celsius igual a grados Fahrenheit, menos 32 multiplicado por 5 y dividido por 9, está bien. Y es imposible que, yo no sé por qué está mirando el Google, si ahí tiene la fórmula. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Y esos son los 78,5, 77,5 y 72. No, es imposible que le haya dado ese resultado de 400 y algo, ¿no? Es una locura, digamos. Salvo que usted esté usando mal la fórmula, pero no entiendo cómo podría estar usando mal una fórmula que está en claro. O sea, si yo, No, si yo profe, pero como que lo puse en la fórmula que de Google y cambia con el punto y la coma. O sea, si yo bueno, pongo coma, me sale otro resultado yo, y con punto otro. bueno. No sé por qué Google hará eso. Para una es, para Google la coma es sinónimo de 1000 o de millón, y para Google el punto es sinónimo de punto decimal. No lo sé. Nunca lo he hecho. ¿Ah? Pero tendría que meterme a Google y ver qué es lo que me dice. O sea, ver lo que usted me dice y ver por qué eso es así. Pero como yo no uso Google para metodología, no sé por qué usted está usando Google, si tiene que usar esa fórmula. No use Es que Google. quería comprobar. Ah, bueno, pero no. Google yo creo que yo creo que no es una buena opción. No me atrevería a darle más antecedentes porque ni siquiera sé de qué me está hablando respecto de Google. Para hacerle bien honesto. Yo Google a veces lo uso para buscar datos. Por último, hay unos convertidores de temperatura que usted le pone transformar de grados Fahrenheit a grados Celsius, y usted coloca los grados Fahrenheit y se los transforma a Celsius. La forma más simple de saber si está bien o mal es que 68 grados Fahrenheit, 68 grados Fahrenheit son 20 grados Celsius. Por tanto, si yo le dije 75, que está cerca de 68, es imposible que sea 400 grados. Pero bueno, ustedes son los que están comprobando sus resultados, no yo. Pero a todas luces eso está mal. ¿Ya? ¿Qué otra duda puede haber respecto del problema? Está dada la conversión de 1 pulgada equivalente a milímetros. ¿Ya? También está dada para aquí. Profesor, Scarlett en el chat le tiene una consulta. Le pregunta que qué ocurre en el caso de que el resultado sea cero en las variaciones. No hay dilatación ni contracción. Eso es lo que ocurre. Nada extraordinario, no hay dilatación ni contracción. ¿Qué es lo que buscamos? Que la lectura de la pieza es igual a la lectura del instrumento y eso es igual a la lectura del plano. Fantástico, fantástico, fantástico. Yo no he desarrollado el problema, ¿ya? No lo he resuelto. Así que no les puedo decir si el resultado que obtuvo, déjenme buscar, que mientras comparto no puedo ver
Ah, ya, aquí está. Profe, ¿qué ocurre en el caso que el resultado sea cero de la variación? Gracias. Que no hay dilatación ni hay contracción. Eso es lo que ocurre en lo práctico. Ahora, yo no lo he realizado el ejercicio, lo voy a realizar cuando en realidad me lleguen las respuestas, ahí recién me pongo a revisar y ahí lo hago y reviso. Pero no lo he hecho, no lo he hecho. ¿Ya? No lo he hecho. Desconozco si ese resultado es correcto. Puede ser, no lo sé. No lo sé, no lo sé. La verdad que no lo sé. Puede que el efecto de estar aproximando sin utilizar las reglas de redondeo de cero. ¿Ya? Pero estoy especulando. Profe, Estoy una especulando. consulta. Diga, haga la consulta. Hay dos fórmulas para el LP, que es como una larga y una corta. ¿Se ocupan las dos? Ambas deberían darte lo mismo, porque va a depender exclusivamente de si tú conoces la lectura, la L0. Entonces, por eso, no es necesario ocupar las dos, ¿o sí? Ah, es que me estás haciendo una pregunta con trampa, porque yo no sé cuál es la que hay que ocupar, yo no sé cuál es la que hay que ocupar, pero yo tengo como criterio lo siguiente: si a mí me están dando lecturas de taller, lecturas de mediciones que hicieron en taller, que un instrumento estuvo midiendo una pieza, un instrumento midió una pieza en taller, a una cierta temperatura el instrumento, a una cierta temperatura el taller. No me están pidiendo que utilice la lectura del plano. Entonces yo no usaría la lectura del plano, usaría la lectura en donde la lectura de la pieza se determina mediante la lectura del instrumento, que puede estar dilatado o contraído. Ahora, si usted va a usar una de las dos y la que usó no es la que había que usar, es su decisión. Pero yo le diría bien el problema. O sea, la lectura del plano significa que en el plano no hay error. Pero la lectura de la pieza bajo condiciones normales de trabajo o va a estar dilatada o va a estar contraída. Entonces, yo insisto, o sea, no sé si ni siquiera usaría las dos, yo usaría la que corresponda, la correcta. Pero si usted quiere mi consejo, yo le diría, utilice la larga. Yo creo que con la corta se va a quedar, o sea, no va a interpretar adecuadamente usted la lectura de la pieza con la corta. Creo. No estoy seguro. No puedo estar en un completo error respecto de asumir que no va a ser capaz de, de llegar al resultado correcto. Pero generalmente que han utilizado la fórmula que no corresponde, no llegan al resultado que es el que corresponda. En una hay menos error que en la otra. Es que el error puede ser de una décima en la centésima, entonces. O sea, puede ser la diferencia entre que a usted le dé 0 o que le dé más 001 o menos 001. Pero si usted utiliza una fórmula inadecuada y le da 0 y esa es su respuesta y no es la respuesta, obviamente su ejercicio está mal resuelto. Ahora, si va a poner las dos para que yo elija, yo le voy a preguntar cuando me entregue la prueba, bueno, ¿cuál de las dos resoluciones me quedo? ¿Con la corta o con la larga? Bien, ¿hay alguna otra consulta acerca de la prueba, sino para iniciar el proceso de la clase de hoy? Bueno, este concepto que vamos a ver ahora, potencialmente, es muy simple.
porque supone o asume conocimientos previos que usted ya tiene, o manejos previos que usted ya tiene. Por lo tanto, en sí, desde ese punto de vista debiese ser muy simple. Ahora, que se tengan conocimientos previos de una materia no significa que esa materia uno pueda interpretarla adecuadamente. O sea, lo digo desde mi perspectiva, de mi personal punto de vista, porque a mí me pasa que aun cuando tengo mucha experiencia en metrología, como ustedes, no sé si ustedes participaron, yo les envié un link porque el 21 de mayo se celebraba el Día Mundial de la Metrología y les dije, el INN está invitando a un seminario abierto para que ustedes se inscriban, donde ustedes van a poder apreciar lo que significa la metrología a nivel nacional. No sé si alguno de ustedes pudo asistir, la verdad es que lo desconozco, pero vi que habían unos nombres que eran parecidos a los que ustedes tienen, pero podía haber sido simplemente un alcance. No sé si alguno de ustedes fue. Le mandé el link a todo el curso, dónde inscribirse, cómo inscribirse. Bueno, si no pudieron hacerlo, no importa, no era una obligación hacerlo. Pero desde los años que yo llevo, a veces el concepto de sensibilidad no es muy bien entendido, ni siquiera por los fabricantes. En algunos instrumentos coloca el fabricante sensibilidad y coloca más menos 0,1 o más menos 0,01. Y hay personas que entienden la sensibilidad como un concepto de error. Y la verdad es que lo que el fabricante está indicando es que en la centésima la balanza puede dar el error de más 0,01 gramo o menos 0,01 gramo en la centésima. Luego, significa que la balanza es sensible con precisión a la centésima. Eso es lo único que está indicando. Y que su error es o le suma 1 en la centésima o le resta 1 en la centésima. Bueno, hay algunos que ponen 0 más menos 0,005. Ahora, eso es la mitad de 1. Entonces, está indicando que es preciso a la media unidad en la centésima, ¿se fija? O a la mitad en la milésima. La sensibilidad, como lo ven los metrólogos chinos, es muy distinta a la sensibilidad como la ven los metrólogos alemanes o japoneses. Pero los chinos pusieron un vehículo espacial en la Luna y un vehículo espacial en Marte, y los japoneses no han puesto por un satélite de vuelta a la Tierra. Y los alemanes jamás han mandado un cohete para ninguna parte. Entonces, si fuese por precisión y sensibilidad y conceptos de conocimiento, pareciera ser que los chinos van muy adelante de nosotros. Entonces, de pronto, los equipamientos chinos respecto a la sensibilidad puede que no estén tan alejados. O sea, yo no miraría hoy día en menos la tecnología de los chinos. Porque los chinos tienen una particularidad. Yo me he dado cuenta, yo tengo instrumentos chinos y el chino dice, este instrumento le va a durar 4 meses. Y dura 4 meses. Dura 4 meses. Al cuarto mes se agota la pila, se agota la vida útil y se muere el instrumento. Se le puede cambiar la pila a la chilena, hacerlo durar más y claro, va a funcionar porque es un aparato que se enciende utilizando energía de la pila. Pero cuando usted empieza a medir y a tomar medidas patrón con ese instrumento, después de la vida útil, usted se empieza a dar cuenta que el instrumento empieza a dar error. Y uno dice, pero ¿cómo va a estar dando error si está nuevo? No, el fabricante dijo, después de 6 meses, el instrumento no va a tener la misma sensibilidad, va a perder la sensibilidad. Y uno dice, pero ¿cómo va a perder la sensibilidad? Sí, pues la va a perder. ¿Y por qué la va a perder? Porque hay un componente
está fabricado para que después de 6 meses, alimentado con corriente continua, se agote un concepto de almacenamiento de electrones en un diodo. Y como se va a interrumpir el almacenamiento de electrones en un diodo, va a ser distinto del que el fabricante diseñó, el instrumento tiene más histéresis. Y funciona mal. De pronto mide más, de pronto mide menos. O sea, como uno no puede tener confianza de un instrumento que mida más o que mida menos, tiene que darlo de baja. Por muy nuevo que se vea. Por muy nuevo que se vea. Lo podrá usar para medir, pero ya no con el grado de precisión o certidumbre que el proceso requiera. Pero hay instrumentos chinos que duran 5 años. Son más caros, pero duran 5 años. Usted recibe un certificado de calibración que mientras usted mantenga las condiciones que el fabricante indica, el instrumento va a estar calibrado. Si usted modifica las instrucciones que el fabricante le dio, entonces usted no puede contar con una calibración bajo certificación. Bueno, el concepto de medir, es muy simple. Es tomar un instrumento que tenga la capacidad graduada de medir, un termómetro, la escala, una regla, las divisiones milimétricas o centimétricas o en pulgadas, un reloj que tenga horario, minutero, segundero, sea digital o análogo, mide hora, minuto, segundo. Cuando usted le coloca combustible al auto, empieza el surtidor a indicar el número de litros. Esa es una escala. Esos son valores de medida, en litros. Y al mismo tiempo, en dinero. O sea, usted confía que los, no sé, 815 pesos que cuesta el litro multiplicado por la cantidad de litros que consumió, es el valor que le aparece en la pantalla. Yo creo que usted jamás ha dudado de que el valor que aparece en la pantalla del surtidor de benzina sea el equivalente a la multiplicación del total de litros que a usted le colocaron multiplicado por el valor del litro. Yo creo que usted nunca ha agarrado la calculadora, a ver, 815 por 24,7. Me da el mismo valor que la máquina. Porque a lo mejor se puede encontrar con la desagradable sorpresa que le están cobrando 100 pesos más, 500 pesos más, 1000 pesos más. Ahora, 500 pesos más, 100 pesos más, 10 pesos más, puede ser insignificante. Pero si a esa estación de benzina llega 1.000.000 de personas a echar benzina, o 100.000 personas a echar benzina, o 1.000 personas a echar benzina, o 100 personas a echar benzina, 100%, 10.000. Entonces, pueden ser varios miles de pesos más que me están cobrando por benzina que no me están vendiendo. Entonces, pero nadie hace eso. ¿Por qué? Porque existe un concepto de certidumbre, existe un concepto asociado a la certeza que puede tener en el concepto humano del que le indico, el hecho de que creer de que lo que la máquina indica es lo correcto. Como cuando usted mete como lo que usted me acaba de decir, puse un valor en el Google y el Google me dio 800. Pero yo, profesor, tengo problemas, pues no creo que sean 800 porque me da la idea que es un error. Bueno, entonces, si usted cree que es un error, no lo use. Pero es que no estoy seguro. Bueno, es que si ya es otro cuento, es un cuento de la certeza del resultado. Porque usted colocó en el Google la transformación y el Google le dijo 800. Como el Google no miente, usted tiene que creerle al Google. Pero no es que el Google mienta, el Google simplemente hizo lo que usted le pidió. Y a lo mejor, tal como dijo la compañera, que vaya con coma es una interpretación. Que vaya con punto es otra interpretación. Entonces, hay que ver qué es lo que está interpretando Google. ¿Qué entiende por punto? ¿Qué entiende por coma? La expresión de una medida siempre debe estar acompañada de su imprecisión. Eso es muy cierto porque en otras palabras,
asumimos nosotros que no hay ningún instrumento que no tenga error. No existen los instrumentos con 0 error. La única vez que una medida no tiene error es cuando está dibujada en un plano. Y lo que aparece en el plano es una cota, un número, un valor, con un más menos, es que el dibujante le colocó un más menos. Eso no tiene error, porque eso no se va a modificar por sí solo. Haga frío, calor, se moje el plano, se ponga el sol, el plano no va a cambiar el valor. El número se va a mantener tal cual el dibujante lo copió ahí en la hoja. Pero en la práctica, si usted deja un fierro al sol, el fierro se va a calentar, se va a dilatar. Si usted lo deja ahí mismo donde lo dejó y llega a la noche y a las 3 de la mañana hay menos temperatura, el fierro se va a contraer. Es el mismo fierro, pero está contraído o está dilatado. No es que haya más fierro o haya menos fierro. No es que a las 3 de la tarde el fierro creció y aumentó el fierro. Y a las 2 de la mañana o 3 de la mañana hay menos fierro porque el fierro se encogió. No, porque es imposible que sin añadir usted materia, físicamente el fierro crezca o el fierro decrezca. No existe esa posibilidad. Sería fantástico que dejara las cuestiones al sol. En vez de haber un huevo, hubieran 2 huevos. En vez de haber un huevo de un tamaño, luego hubiese un huevo de un tamaño mayor. Sería fantástico. La multiplicación de los panes. Milagro. Y la metrología, si no lo puede medir, no existe. Por eso que hablamos de valor real. El valor real es el valor que nos da la lectura de un instrumento. La lectura de un instrumento es un valor real, que está sujeto a las condiciones en que se lee el instrumento, o sea, a las condiciones ambientales. Por eso que es tan importante establecer el concepto de variación por efecto de la temperatura. Y lo otro es el valor verdadero. El valor verdadero puede ser el valor que indica el plano, valor verdadero, valor del plano, o de un cúmulo de datos reales, usted quiere trabajar estadísticamente, por lo tanto, va a sacar un promedio de los datos. Cuando usted saca el promedio de los datos, usted dice, este es mi valor promedio, es el que está en el centro mismo de la distribución. Por lo tanto, todos los valores que sean igual al promedio, su error es 0, porque 20 menos 20, 0. Siempre 20 menos 20 va a ser 0. Entonces, como no hay error aparente, este es el error que le asocio al promedio y le llamo valor verdadero. Entonces hay una diferencia entre el valor real, que da la medida directa del instrumento, y el valor verdadero, que es un valor que yo estimo, que yo calculo, que determino mediante la sumatoria de diferentes valores reales, y a los cuales les determino un promedio. Si nosotros vamos a establecer un número de medidas para decir, este número de medidas va a representar la confianza que voy a tener en los datos que voy a registrar, entonces yo debiese aplicar la NSH 44 y en función del universo, del lote de producción, con un comportamiento normal, sea quien me diga cuántas unidades voy a extraer. Porque cuando me dice cuántas medidas, número de medidas que hay que realizar, número de medidas es, si yo voy a medir el gramaje de un producto en una balanza, puedo tomar el único individuo y pesarlo o masarlo 10 veces.
y anotar los resultados. Pero puedo usar de forma distinta 10 individuos provenientes del mismo universo, con las mismas características, con la misma forma, y pesar los 10 individuos. Y los 10 individuos pueden dar el mismo pesaje, como pueden dar pesajes distintos. 10 individuos que se pesan una vez. Un individuo que se pesa 10 veces es un número de medida que estoy haciéndole en un individuo. Esas cosas hay que tenerlas como claras, que no son lo mismo. Entonces, si repetimos la medida y obtenemos valores diferentes, debemos realizar 3 medidas. Como valor verdadero de la magnitud medida, tomamos la media aritmética. Aquí se me desapareció. Ahí está la media aritmética, ¿no? A ver si aparece ahora. No. Se me perdió de ahí. Ahí está. A ver si lo puedo colocar de nuevo. Sí. Y esto lo voy a pintar. No sé por qué se desapareció. Y le voy a colocar el techito. Insertar. Un minutito, por favor. Insertar. Y ahí le voy a colocar el palito. Ay, me quedó medio torcido. Entorno de forma. Ese grosor. Entorno de forma. Ese color. Ahí está. El promedio. La media aritmética. Y hallamos la dispersión de esas medidas. Dispersión de esas. Para hallar la dispersión de las 3 medidas, restamos la menor de ellas de la mayor y obtenemos el valor T. Hallamos el porcentaje de dispersión, porcentaje de D, que va a ser igual a 100 veces D dividido por el promedio. Ahí está el promedio de nuevo. ¿Ves? Ese X, el que estaba ahí arriba, que no sé por qué se borra. Ese. Ahí está el más grande. Bueno, no sé. Ay, disculpe. Apreté demasiadas veces una tecla, parece que lo dejé dándose vuelta. Bueno, si el porcentaje de la dispersión, porcentaje de D, no quiero recortar. Ahí sí. Si el porcentaje de la dispersión D, porcentaje de D, es menor que 5%, es suficiente realizar 3 medidas. En caso contrario, realizaremos de 6 a 10. Si el porcentaje de D es mayor de 8, debemos realizar 15 medidas. Los errores accidentales se compensan haciendo varias medidas. Bueno, este que es un método, ¿ya? Un método analítico, este es un método analítico de hacer proposiciones, ¿ya? No lo olvide, porque muchas veces usted va a saber cuántas unidades extraer, plan de muestreo. ¿Cuántas unidades extraer? Plan de muestreo. Pero cuando usted extraiga las unidades, ¿cuántas veces debe medir la unidad? Puede ser distinto del número de unidades que tiene usted para medir. Bueno, a veces eso es difícil de entender. Voy a tratar de explicarlo con una gráfica. A ver si me resulta, Voy a hacer esto va a ser, estas van a ser unidades de algo, ¿ya? Copiar, ya le voy a hacer un pegar. A ver, pegar, 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 pegar.
Ya, esto es solamente didáctico para que nos podamos entender, ¿ya? Agregar texto, ya. Esa es la 1. Ya, esa es la 1. Esa es la 2. Esta es la unidad 3. Esta es la 4. ¿Ya? Son los mismos individuos, a pesar de que los círculos me están quedando medio distintos, pero son los mismos individuos. Obedecen al mismo individuo. Ustedes se dieron cuenta que al inicio eran todos igual. Agregar texto, esa es la 5. Y esta es la 6. Para que entiendan cuál es el concepto de lo que estoy hablando. Y esta es la 1. Ahí está. Esta vez es muy simple de entender y otras veces se complica un poco en el entender. Mire, voy a hacer con esto, ¿no? Si este... estoy subrayando. Sí, con marco, no subrayes. El 1, X, 1. El 2, ¿por qué no está subrayado? No quiero que subraye. El 2, X, X. El 3, el X3. El 4, el X4. El 5, el X. Y el 6, el X. Si yo saco el promedio de esto, voy a tomar esto, copiar. Si yo saco el promedio de esto, ya se perdió el palito. ¿Ya? Si yo le saco el promedio a esto va a ser igual a la sumatoria sumatoria.
3 operador, esto es este. A la sumatoria de los xy desde i igual 1 hasta dividido o multiplicado por 1 partido por n. Promedio. Promedio. Pero no es lo mismo. Estoy sacando 6 individuos, midiéndolo, es un promedio de 6 individuos, que no es lo mismo que si yo tomo este individuo, ese individuo, y a este individuo yo le hago 6 lecturas. Ya que yo a este individuo le hago un x1, un x2, un x3, un x4, un x5, un x6. ¿ya? Estoy haciéndole 6 medidas al mismo individuo. O sea, la variabilidad, esto implica que la variabilidad, si yo a esto le determino ese promedio, ese promedio no es igual a ese promedio. Eso es lo que está indicándome aquí. No es lo mismo cuando estoy hablando de número de medidas. Número de medidas, ahí está, número de medidas. Ese es un número de medidas. Número de medidas. Esto es un número de individuos medidos, que es distinto. ¿Ya? Para que se entienda, porque cuando usted saca la extracción de cuando usted extrae la muestra, ¿ya? Cuando usted extrae la muestra, de tamaño n según NCH44, ¿ya? Usted está sacando esto. ¿Ya? Y usted puede tomar ese individuo y hacerle 6 medidas. Ese individuo y hacerle 6 medidas. Y luego poner el promedio de las medidas de cada individuo. Y eso es metrología. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que entienda, porque usted en la prueba que tiene, no tiene nada más que calcular el concepto de error por efecto de la temperatura. Pero cuando yo le doy familias de medidas para sacar la incertidumbre, una familia de medidas pertenece a un individuo. Una familia de medidas pertenece a un individuo y no un número de individuos que está siendo medido.
No es lo mismo pesar 6 individuos que hacer 6 medidas a cada individuo y luego promediar esas medidas de los 6 individuos, es decir, los individuos promedio es distinto. Bueno, ese concepto de promedio que aparece aquí, el mismo que acabo de colocar aquí, solo que aquí está de una manera más bonita, más ordenada o menos ordenado, no sé, pero es la misma cuestión. Habla del valor representativo. Este es el valor representativo. El valor representativo es el valor. Ya me puse eso. El valor representativo, ¿ya? Eso que está ahí. Ya. Entonces, aquí lo que yo tengo es el promedio y la sumatoria de los x desde igual a 1 a n, aquí por n es el, y eso es el valor representativo de varias medidas. Esto es el valor representativo de varias medidas. Si debemos realizar varias medidas, recuerda que lo determina el porcentaje de dispersión. Debemos decidir cuál de ellas representa el valor verdadero y con qué imprecisión la conocemos. Este individuo tiene 6 medidas que puede dar un promedio distinto del individuo 3, distinto del individuo 4. Y ese concepto de imprecisión lo vamos a conocer con el concepto de imprecisión absoluta, EA. La imprecisión absoluta, en algunos casos algunos le llaman error absoluto. Yo preferiría llamarle incertidumbre absoluta. Se haya sumando las cantidades que desvía cada medida de la media aritmética, o sea, eso, esto que está aquí, xi menos x promedio, dice, cada medida xi de la media aritmética tomadas en valor absoluto, Eso significa sin tener en cuenta el signo. Y divididas por el número de ellas. O sea, el promedio de esas desviaciones se fija entre el valor dado y el valor verdadero, asumido como valor verdadero, se fija. Entonces, usted puede tener la imprecisión. ¿Cómo se obtiene un valor verdadero? Existen múltiples formas de obtener un valor verdadero, pero una de las mejores es, si yo tomo este valor, si yo tomo ese valor, que es el promedio de todo esto, y luego tengo cada uno que va a sacar un valor de medidas, le voy a colocar a este otro color, para que no se confunda con el de arriba. Ya, aquí voy a tener el promedio asociado a 2. No, no me voy a poner así. Lo voy a colocar. Le voy a colocar aquí un subíndice, en un paréntesis, al individuo 2. El promedio del individuo 2 es la sumatoria, tal como le indiqué. ¿Ya? Ahora. Claro que se puede agrandar. Pero lo agrandé mucho. No tan grande. Ahí
Ahí está. Bueno, aquí falta. Ah, ya entendí lo que pasó. Ya, se está dividiendo. Entonces, ok. Cortamos aquí mejor. Ahí se va a ir para acá. Y este. Ahí. Sí, ya ahora sí. Este es el promedio del individuo 2. Entonces, cuando yo saco el promedio del individuo 2, fija, voy a hacer promedio de promedios para sacar un valor verdadero. Entonces, va a ser promedio de promedios, de muchos promedios. Pero aquí tengo el valor verdadero. Entonces voy a comparar cada uno de estos X y con ese valor. El verde es el verdadero. Oye, ¿qué se pasa rápido la hora? Entonces, cuando hablo de este valor como valor más representativo, ese promedio es ese promedio. Ahora, aquí está indicando como valor de la medida se puede tomar la moda, la mediana o la media aritmética. Claro, obvio. Eso es absolutamente factible. Porque son estadígrafos de posición. Si una de las medidas está claramente apartada de las demás, se desprecia. Dice, es evidente que viene de un error de medida y no merece estar representada en la media. Bueno, eso es lo que hacen en los concursos, pues, donde los jueces eliminan la más alta de las notas y eliminan la más baja de las notas, porque entienden que puede haber sesgo. Entonces se quedan de 10 notas, se quedan con 8, eliminan la más baja y la más alta. Pero bueno, si todos votaron igual, da lo mismo. Pero ese es el concepto de error absoluto. Error absoluto porque aquí, si usted se fija, está el valor absoluto. Bueno, la imprecisión absoluta, que es la forma más común en metrología de llamar a este efecto de la variación, la desviación de las medidas de los individuos respecto del valor verdadero, también algunos le llaman error absoluto. Y no es malo que se le llame error absoluto, porque en el fondo es un error, pero obviamente no siempre las personas lo entienden de esa forma. Entonces, cuesta a veces explicárselo a las personas, digamos, ¿ya? Que no sean metrólogos. Bueno, el valor que estimamos como verdadero, mira, ahí de nuevo está el valor verdadero, pero le falta el techito. Este valor verdadero que está aquí es. A ver si lo puedo agrandar. Ese. Le vamos a conseguir un gorrito, ¿no? Le vamos a conseguir un gorrito. Para que usted no se me pierda. Con gorrito. El tono de forma, el grosor y el color. Ahí está. Estará comprendido entre los valores de la media aritmética aumentada y disminuido del error o incertidumbre absoluta, o de la sensibilidad del aparato. Y ahí está la fórmula. Claro que a lo mejor no me voy a dejar poner el gorrito. Entonces, este que está aquí es el verde y este que está aquí es el, perdón, ese es el amarillo y este es el verde.
el valor verdadero nunca lo conoceremos con total precisión y estará comprendido entre la media aritmética menos la imprecisión y la media aritmética más la imprecisión. Eso que está ahí. ¿Ya? Ahora, le vamos a poner, a ver si le puedo poner un poquito. Déjenme ver si es posible. ¿Ver? ¿Aguanta el gorrito? Ay, sí, la aguanta. Ya. El valor verdadero, entonces, obedece a este concepto de la imprecisión. Lo vamos a destacar adecuadamente. ¿Ya? Esta es una clase para... Ay, no. Hiciste marcador. Acá. Ahí sí. Ahí. Entonces, el promedio menos EA, correcto. ¿Hay bonito? Sí. Y el promedio menos el promedio más EA. Ahí es donde está comprendido. Este es el rango o sensibilidad del aparato. Esta palabra es muy precisa. El concepto de sensibilidad del aparato. ¿Ya? Porque esto en el fondo es el rango. ¿Ya? O sea, aquí yo podría perfectamente insertarle paréntesis cuadrado. ¿Dónde está mi paréntesis cuadrado aquí? Sí. Parece paréntesis cuadrado, pero no le veo paréntesis cuadrado. A este. A ver qué va a hacer esta tontera. No, esa tontera no sirve. Ah. Bueno, no le voy a paréntesis cuadrado porque parece que no quiere paréntesis. Pero ese es el campo de la imprecisión. La imprecisión también se puede representar por la desviación estándar, que no trataremos aquí porque en realidad no tiene sentido hablar de ella acá. Son conceptos semejantes a la impresión absoluta que formula la teoría de errores de la Gauss. Su expresión es, y ahí está, ¿ya? También se le llama error cuadrático medio, ¿ya? Pero no es algo que a nosotros, bueno, en algunos casos, en algunas metodologías que yo conozco, sobre todo de termometría, eso que hubo un seminario de termometría muy bueno también en la universidad, pero yo no sé si ustedes participaron. Ahí. Y esto se llama error cuadrático medio, por lo tanto delta X equivale a el error absoluto. Delta X. Este es un concepto muy utilizado en metrología. Por lo tanto, la expresión numérica del EA, de nuevo está haciendo ahorita, eso me pasa porque cuando hago los apuntes, no les coloco el recuerdo pertinente y después se me borran las cosas. Ahí está el problema. Ahí, no, mucho. ¿Ya? Y aquí de nuevo está
en función del EA. Voy a tomar el gorrito de acá. Le voy a hacer un copiar, pegar, y eso lo voy a colocar al cuando usted estudie el apunte, va a ser perseguible. Bueno, la imprecisión que acompaña el resultado a la media aritmética es la mayor de las dos cantidades siguientes. O a la sensibilidad del aparato, menor división. El valor elegido entre los dos es el error absoluto. El valor verdadero nunca lo exactitud, tal como ya lo habíamos señalado, ¿ya? Y va a concurrir siempre respecto de ese margen. ¿Ya? Vamos a ver si todavía está a ponerse. Y ahí vienen algunos ejemplos que los vamos a revisar la próxima semana. Concepto de notación científica. ¿Ya? Y vamos a trabajar la próxima semana con este concepto que aparece aquí, que es el error absoluto en función del error relativo. O sea, que es eso que está, que es muy simple. ¿Ya? O sea, esto que está aquí, perfectamente lo podríamos tomar, ¿ya? Eso que está ahí, hacerle un cortar, y colocar acá, y con eso cerraríamos este tema para no meternos con este concepto que está acá, que son los ejemplos. Estos son ejemplos. Esto es una metrología que está en cambios de escala, cifras significativas, resultados de la medición, errores groseros o fallas. Bueno, todo eso es material que, si usted quiere leer el paralaje, se lo vamos a ver también. ¿Ya? Me voy a saltar a esto, así que todo esto que está aquí, como estamos en pandemia, no hay que perder mucho tiempo. Entonces, es mejor enseñar lo que corresponde y rapidito. Más que rapidito, de manera correcta y exacta. ¿Ya? Entonces, este es un error de lectura que sí creo que es importante que lo revisemos. Ese es el error relativo. El paralaje. ¿Ya? Vamos a traer para acá. Ahí está el error debido al límite del poder separador de los humanos, que también es importante conocer. Y ya este error de estimación o depreciación, ese ya lo conocemos, el error de la influencia de la temperatura, no tiene sentido. Y este que es un concepto muy útil porque hoy día la mayoría de los instrumentos son electrónicos, que es el concepto de la histéresis, y que es bueno que ustedes lo conozcan. ¿Ya? Lo vamos a ver porque no es tan difícil de ver. Este concepto de la repetibilidad y la reproducibilidad como antecedentes generales, lo vamos a dejar. No es malo que lo conozcan. Y aquí vienen los ejercicios. Estos son ejercicios. Insertar, salto página, y ahí vamos a trabajar con esos ejercicios que son muy parecidos a los que yo pongo después en la boca. Entonces aquí les quedó el apunte armadito, ordenadito, con los conceptos que íbamos a revisar hoy día respecto de errores de medición. ¿Sí? Ese palito no va ahí, ese palito va ahí. Entonces, archivo, guardar como. Esta es la clase del 1/6, _red 1, guardar. Y archivo, guardar como errores absolutos, pero lo voy a guardar en PDF para que no se mueva los palos.
Y enseguida que termine la clase, les comparto al correo electrónico los 2 apuntes y luego subo la grabación a virtual para que ustedes la revisen las veces que quieran. Dejo de compartir por un rato y les pregunto, ya son las 18 pasadas de las 18:10, disculpen el exceso, pero quise dejarles el apunte listo. ¿Dudas? ¿Consultas? Espero no haber sido tan aburrido, ¿ya? Y espero que les vaya bien en la prueba que están haciendo, ¿ya? La segunda materia es un poquito más compleja que la primera, en el sentido de que requiere conocimientos de la primera parte, como ustedes se dieron cuenta. En control estadístico se requiere el concepto de la 44, hay que conocer bien la 44, va a mejorar con la 42, y en el caso de los errores absolutos y errores relativos, es necesario conocer bastante bien cómo se mide para el error por efecto de temperatura, porque por ahí vienen los errores, y luego el otro es el error de paralaje, que es el error con el cual uno mira. Eso que es tan importante. Uno es la temperatura y el otro es el ojo humano. Un placer, chiquillos, de haber trabajado con ustedes este día martes, y nos estamos mirando el día martes 8 de junio. Que estén súper bien, que tengan un buen fin de semana, y cuídense, por favor, que la pandemia no ha pasado, ¿ya? Y que gane Chile. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Profe, ¿Vamos? Me despido. profe, una consulta. Dime, Gabriela. ¿Que me puedo quedar ahora cuando termine de grabar para preguntarle algo?